Buenas tardes, Florencia Bonelli, un gusto tenerte acá con nosotros para el diario La Capital. Buenas tardes, Claudia, gracias por haber venido. Y bienvenida a Mar del Plata, que hace mucho que no venías. Sí, hacía mucho. Qué ciudad tan hermosa. Me impacta siempre su belleza cada vez que vengo. La última vez fue para la Feria del Libro del 2012, así que 12 años. 12 años, sí, un montón. Sí, lo verdad. Y sí. También en este caso para un reencuentro con tu público. Exacto, también para una firma de ejemplares con mis lectoras. Que el encuentro con lectoras para vos lo haces muy de corazón, ¿no? Sí, la verdad que a mí me encanta juntarme con ellas. Como me siento una lectora más que una escritora, siempre lo digo, para mí esa reunión es como reunión de amigas. Y me encantaría que pudiéramos todas sentarnos en torno a una mesa, pero a veces la cantidad de gente no lo permite. Y charlar, simplemente eso, ¿no? Contarnos experiencias, a lo mejor que no tengan que ver con los libros, o que me cuenten qué están leyendo ellas, además de mi obra. Es una fiesta para mí, yo lo disfruto muchísimo, la verdad que sí. Bien. Y en este caso con una historia que primero te reclamaban mucho, la continuidad de un personaje de la familia Black Raven, era un pedido que tenías. Pero además, y es una historia de amor que también es tu fuerte, pero hay un personaje muy fuerte de Manon que creaste, que es un universo nuevo, y además una historia de amor que puede ser que la planteaste desde el vamos como no solo de amor, sino también de respeto y admiración mutua. No, creo que eso siempre lo planteo. El respeto y la admiración para mí en el amor son ingredientes infaltables, creo que eso ha sido siempre. Y Manon es un personaje, es una mujer formidable, porque así se subtitula la primera parte, porque es una trilogía, la formidable señorita Manon. Pero si me remonto al año 2005, cuando nació Melody, que es el personaje protagónico de la precuela de este libro, que es El Cuarto Arcano, y Melody también era formidable. Era una mujer que en el año 1806 se puso en contra de toda la sociedad que se servía de la esclavitud. Buenos Aires, y como todo el mundo, usaba a los esclavos, comerciaba con esclavos, y ella se pone en contra de todo eso. No era fácil. Para aquella época la esclavitud era parte de la normalidad, si bien ya empezaban a levantarse voces en contra, era parte de la normalidad, y estar en contra de eso era lo que hoy en las redes te aniquilarían, diríamos, por decir algo políticamente incorrecto, como se dice, frase que no me gusta, pero bueno. Y ella, sin embargo, así que, no, a mí me gusta crear estos personajes formidables, las admiro muchísimo, me encantaría ser como ellas, esa es la verdad, por eso los creo. Claro. Creo la mujer que a mí me hubiese gustado ser, ¿no? Con esa fortaleza, no miedo a lo que digan, que es algo que nos condiciona mucho a los seres humanos. Así que sí, crear la Manon no fue algo nuevo, no lo sentí como algo nuevo, sí quizá la actividad que ella realiza. En eso quizá te estás refiriendo, ¿no? A eso te estás refiriendo. Manon es una banquera. Está ambientada en la City de Londres en el año 1833, que no era tan fácil encontrarse con una mujer lidiando con esos menesteres. Pero bueno, ese fue el desafío, crear esa mujer muy joven además, ¿no? Manon es muy joven, al frente del banco de su familia, que es justamente la Casa Neville, que es lo que da nombre a la trilogía. Y es lo que genera tanta rispidez con esa historia de amor que muchos están en contra por intereses personales. Claro, imagínate vos que el dinero siempre trae esas codicias, envidias, entonces saca lo peor del ser humano. Y cuando existe tanta cantidad de dinero, pero no solamente el dinero, porque manejar un banco desde siempre dio muchísimo poder. La Casa Neville es la casa que fija el precio del oro 2 veces por día, como lo hacen hoy en la City de Londres, entidades que nacieron en aquella época, fines del siglo XVIII, y que subsisten hasta hoy, que fijan el precio del oro, del cobre y de todo, ¿no? En la City de Londres, de un país que no tiene nada. Eso es muy interesante. Así que ese poderío, tenerlo en tus manos, sí, le teje en torno a ella una red de intrigas, de envidias, muy, muy peligrosa. En un punto ya deja de ser una cosa que da fastidio o provoca angustia o tristeza, ya pasa a ser peligrosa. Y eso es un poco lo que quise mostrar en este libro, y nació este thriller realmente. Vos nombraste que es una cuestión de poder. El poder es algo que atraviesa también la novela
desde distintos puntos de vista, porque está el poder del dinero, el poder de los poderes, como dijiste vos, el bancario, el esclavista y el libertario. Exacto. Y además también el poder que no se deja ver, el que mueve los hilos detrás de todo eso. También, ese es el verdadero poder. Ese es el que está manejando todos los distintos escenarios, los distintos ámbitos, pero es único, es poderosísimo y ya existía en aquella época, claro, y sobre todo en este ámbito, ¿no? En el ámbito de Londres y de la City. La City es un lugar muy particular. El rey de Inglaterra, en este caso, dije la reina porque hace poco falleció, el rey de Inglaterra le tiene que pedir permiso al intendente, el mayor, le dicen ellos, para poder entrar en la City, ¿no? Es un lugar muy extraño, te diría, y ahí radica el poder de todo el sistema financiero del mundo, que, como te digo, nace ya hace bastantes siglos ya, se fue perfeccionando sobre todo en el siglo XIX y hoy desde ahí se maneja el mundo, un poco desde Nueva York, un poco desde París, pero el centro es Londres. Exacto. Por eso mi elección. Investigaste mucho para el personaje de Manon, que está basado, o sea, tomaste características de personajes reales. Mira, no sé si tomé características del personaje, pero leyendo, porque yo vivo leyendo, me entero de la existencia de esta banquera del Renacimiento. Ella vivió en el siglo XVI. Se llamaba Gracia Nazi, ese era su verdadero nombre. Como era judía y había tenido que bautizarse, había tomado otro nombre que era Clara Miggins, era portuguesa. Debido a su condición de judía, empezó a escapar, primero con su familia, todo su dinero, era viuda, pobre. Imagínate, una mujer viuda, a cargo, que hereda de su familia y del marido, porque el marido también era banquero. Todo este dinero. Se hace cargo también de su hermana más chica, tiene que huir, primero huye a Amberes, después también escapa de ahí, va a vivir a Venecia, bueno, y así hasta que termina en Constantinopla. El mundo musulmán era muy, aceptaba mucho a las distintas religiones, era muy abierto, y ella finalmente vive el resto de su vida tranquila y haciendo que su riqueza medre. Una de las mujeres más ricas y potentes e importantes del mundo en ese momento. Claro que, como siempre digo, la historia no la escriben las mujeres, la escriben los hombres, entonces de Gracia Nazi sabemos poco, pero era un personaje como podría haber sido, pienso yo, en el siglo XIII, Marco Polo, no sé, un comerciante de ese nivel, ¿no es cierto? Una de las tantas silenciadas, digamos. Sí, una de las tantas silenciadas. Pero bueno, yo, por suerte, hay historiadores que la conocen a la historia, yo leo de ella y digo, yo tengo que crear un personaje como este. No sé si como Gracia, pero porque nada que ver la vida de Gracia Nazi con la de mi Manon, pero dije, si en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, pudo existir una mujer banquera, yo voy a crear una mujer banquera en el siglo XIX. Yo tenía que hacerla en el siglo XIX porque era continuación del Cuarto Arcano, no podía. Y así nace, inspirada por eso. Después, investigando todo el sistema financiero del siglo XIX, me vengo a enterar que existió una famosísima mujer en Londres, muy respetada y admirada, que era Lady Child como niño en inglés. De hecho, hasta el día de hoy existe el banco de ella, Child & Co., en la City, y ella hereda de su abuelo el banco de su familia y ella lo administra, es la presidenta del consejo de administración del banco y era una de las mujeres más famosas de Londres, muy elegante, muy famosa no solo por eso, sino porque era una de las patrocinadoras de Almack's, que era el salón de baile que tanto hemos escuchado hablar en nuestras novelas del siglo XIX. Y así que dije, bueno, entonces no es tan inverosímil crear un personaje, una mujer banquera en el siglo XIX. Y así, bueno, se fue perfilando Manon. Pero la chispa inicial me la da Gracia Nazi. Lady Child me da como una especie de confirmación. Yo ya había diseñado este personaje de Manon. Bien. Volviendo, ella está en el centro del poder mundial prácticamente, sí. O lo que se consideraba el centralismo en esa época. Sí, mundial podríamos decir, me parece bien. Y dialoga mucho también con la actualidad,
porque la bolsa, las acciones, los intereses, la investigación de qué conviene, qué no conviene, en qué invierto o cómo nos persigue hasta hoy, ¿no? Sí, te podría decir que nos persigue, sí, sin duda. Toda esa parte no es que honra al ser humano, más bien lo envilece. No por nada el lema de la familia es no quieras nada vil, ¿no es cierto? Neville Bellis, que es el moto, la leyenda de su escudo, de ahí el apellido Neville. Sí, es un sistema que se ha ido perfeccionando, que ha ido complejizándose, utilizando la tecnología. Imagínate que no tenían ni telégrafos, se usaban palomas mensajeras, se usaban barcos rapidísimos que cruzaban el canal para llegar a los mercados europeos. Después viene el telégrafo, que bueno, aceleró muchísimo las cosas, pero la verdad que admira cómo hacían funcionar de esa forma tan perfecta y con unos mecanismos perfectos, algo que no sin tecnología. Nosotros hoy no sabríamos para dónde disparar. Exacto, sí. La verdad que nuestros antepasados en ese sentido son admirables. Y no ha cambiado mucho, Claudia, es lo mismo, la misma capacidad que tiene el sistema de destruir o levantar economías enteras de un país, y ya en la tercera parte lo van a ver mejor los lectores. En la tercera parte van a ver mucho más el impacto de una decisión tomada en los mercados por poquitas personas con poder, cómo impacta en todos nosotros, en la economía, en los precios, en el precio de la carne y en todo. Ahí vas a decir, mamma mía, como dicen los italianos, qué poder, qué poder. Y se nota también que creo que es algo que viene, que es parte también de una preocupación o un tema de tu interés que atraviesa tu obra, como el tema de los recursos naturales y los países, ¿no? Proveedores de recursos y los que se enriquecen, ¿no? La famosa División Internacional del Trabajo, que existe desde el día de la fecha. Totalmente. Lo que pasa es que en aquella época era notable cómo países como China, que estaban muy aislados, les gustaba estar aislados, bueno, no por nada construyen esa muralla, ¿no? Es indicativo de esta... eran poseedores de un montón de recursos, sobre todo uno que a los ingleses los volvía locos, que era el té, y ellos la verdad que de Occidente no necesitaban tanto. Sí, les interesaban por ahí. Como Occidente siempre ha sido el que tenía el que poseía la tecnología y los avances, les interesaba a veces por ahí los relojes, por ejemplo, tenían esa... pero China era intelectualmente y de tecnología también se sabían, entonces no necesitaban tantas cosas. Sí necesitaban lamentablemente algo que producía Inglaterra en la India, que era el opio. Entonces un poco también las famosas guerras del opio, que yo en esta trilogía no las toco, pero ya preparo el terreno para contar cómo se terminó, mejor dicho, las guerras del opio, estaba ese problema, ¿no? El opio producido en enormes cantidades en la India, que era ya manejada... Colonia. Sí, por ellos. Todavía no era colonia, estaba por de ser, pero era... La manejaba la compañía de la India. Sí, como un protectorado. Sí. La manejaba la compañía de las Indias Orientales. Tenían ahí a todos los gobernantes indios como sometidos y hacían lo que querían. Era una colonia, desde un punto de vista práctico, era una colonia. Y producen ahí enormes cantidades de opio y lo llevaban a China, donde había un montón de consumidores. El precio baja en las últimas décadas, los últimos años del siglo XVIII, entonces el consumo ya no es de las clases altas en China, sino que se generaliza a todas. Y eso le genera a China un drama social y económico de magnitud increíble. Y bueno, esos eran los grandes problemas que había. Pero sí, vos imaginate que esta pequeñísima isla de Inglaterra, que no tiene prácticamente nada, cómo necesita de todo, y la biodiversidad está en lo que hoy llamamos el tercer mundo. La biodiversidad está acá, está en África, está en América del Sur, América Central, está en la parte sur de Asia. Están ahí los recursos, sí. La gran biodiversidad, como se le dice. Lo que en su momento fue el coltán que trataste en otra de tus trilogías, hoy es el litio. Hoy es el litio, que lo tenemos nosotros en grandísimas cantidades. El gas en Vaca Muerta. Sí.
a veces no es una gran cosa descubrir un recurso que el Occidente considera estratégicamente importante. Te puede traer a ver problemas. Y lo dicen los libros de historia, digamos, lo cuenta la historia. Te cuenta la historia, sí. Quizás no te lo cuenta así tan, de una forma tan clara, pero sí, te lo dirá. Y hay muchos periodistas que de investigación que van y que arriesgan la vida, que también te lo dicen y se meten en los grandes conflictos de África, de Asia, y te explican muy bien cómo es el tema. Sí. La cuestión es los recursos. Sí, los recursos, y en el caso del opio también es una problemática que sigue teniendo correlato hoy mismo con toda la industria farmacéutica y las drogas. Y la heroína es la base del narcotráfico. Sí, imagínate que ahí empieza el narcotráfico fuerte, potente en el mundo, con las 2 guerras del opio. De hecho, Hong Kong es un botín de guerra con el que se queda Inglaterra después de la primera guerra del opio. La guerra del opio son 2, y Hong Kong se construye, esa potencia asiática imponente desde el punto de vista financiero, se desarrolla la venta del opio, o sea, nace de la venta de la droga. Los 2 grandes narcotraficantes más grandes que tuvo el siglo XIX del opio fueron 2 escoceses, Jardine y Matthews, socios, y ellos crean un banco. Hoy ese banco se llama HSBC. Cuando ellos lo fundaron, tenía otro nombre. Después fue mutando y cambió. Pero ese banco está ahí, y Hong Kong crece y se desarrolla gracias a todo ese dinero, que eran fortunas que se transferían de China a los ingleses. Y mucho quedaba ahí en la isla de Hong Kong, que cuando los ingleses la toman era una isla prácticamente abandonada. Vivían unos pocos chinos que eran todos pescadores. Claro. Y se convierte en lo que es hoy. Sí, es una potencia mundial. Ahora volvió a China por un acuerdo que tenían. Volvió a China, pero bueno, hay muchísimos conflictos porque los habitantes no quieren pertenecer. Bueno, como siempre, ¿no? Los ingleses siempre dejan algún regalito. Como aquí, que eso también lo vas a abordar, bueno, ya lo abordaste en otras, pero lo vas a volver a abordar en la tercera parte, ¿no? La tercera parte es el desenlace de todo el tema de la explotación de Famatina. Exacto. Claro, eso se plantea en la primera parte, en la segunda parte también ya se habla bastante, y en la tercera parte, una gran parte de la historia acontece acá en el Río de la Plata, justamente por ese tema. Exacto. Porque en ese momento oro y plata, que lo que hoy es el dólar, en ese momento era el oro y la plata. Exacto. ¿No? Sostenía exacto, sostenía todo el sistema, la plata. Y habían dejado, ya se había agotado Potosí, México también, las minas de México se estaban agotando, y no había nuevas descubrimientos. Entonces era necesario, donde hubiese, seguir explotando. Y bueno, los minerales son como una obsesión de los que manejan la economía mundial. Sí, son obsesionados por la explotación minera. Fíjate, ¿no? Donde sea que vayas, que hay minas, está la tierra abierta así como en canal para sacarle todo lo que se pueda. Sí, es una explotación que a ellos les interesa mucho. Y que a pesar de que en esta época se habla mucho de los recursos renovables y todo, pero siguen los ojos siempre puestos en ese tipo de explotaciones. Hay más cosas. El ser humano siempre fue consciente del recurso renovable. Eso tenemos que reconocerlo en nuestros antepasados. Me acuerdo, hace un tiempo leí sobre la batalla de Lepanto, esta batalla naval tan famosa en donde Cervantes quedó manco. Y Venecia se había asociado con los españoles para luchar contra el turco. Se detestaba Venecia y España, pero bueno, en esta se asociaron porque eran cristianos, qué sé yo, o así decían. Y Venecia, que era una potencia marítima, sabía que tenía que proteger los bosques, porque todos los barcos y los remos los construían con madera. Entonces, le tuvieron que prestar madera a los españoles porque los españoles no habían sabido proteger sus bosques. Espero que hayan aprendido esa lección, pero los venecianos eran muy conscientes de que tenían, y estaba prohibidísimo. No quiero hablar sin saber, pero creo que había pena de muerte para aquel que talaba un árbol sin permiso, sin autorización en la época, o talaba un árbol joven. Era de ese nivel. O sea, date una idea de la conciencia que tenían de lo importante que era ese recurso para ellos que construían barcos. Así que hemos sido conscientes los seres humanos.
El problema es el interés económico. El problema es cuando se desborda, cuando el interés económico se desborda. Pero el ser humano no es tonto, y sobre todo el que es muy codicioso y que está detrás del dinero. Saben que no puedes matar la gallina en los huevos de oro. De hecho, la Tierra, este planeta, es tan generoso que nos sigue dando, y nos sigue dando, y nos sigue dando, y no se acaba. Ni siquiera el ser humano puede con ella, con la maravillosa Tierra. Pero sí, hay que cuidarla. Pero insisto, el ser humano tiene su parte oscura, pero también se da cuenta que no puede destruir todo. Así que hay una conciencia. No todos la tienen. Por suerte hay grupos que sí, entonces ponen la voz de alarma, entonces se va acomodando la cosa. Pero creo que estamos ahí en un equilibrio, me parece. Con todo este abanico de temas y otros que hay en esta trilogía, que hay una lista larga, también el tono de thriller que tiene esta trilogía es intenso. Intenso, sí. Es como que yo lo iba escribiendo y quedaba así muy tensa, muy como sin aliento, ¿no? Sí, es lo que a mí me gusta leer. A mí me encantan esos libros que te tienen atrapado, que querés seguir dando vuelta a la página, que decías, tengo que apagar la luz, pero porque tengo que levantarme a las 6 o a las 7 y seguís leyendo. Ese ritmo a mí me encanta, me parece apasionante. Y el conflicto sí, permanente, porque es lo que mantiene al lector ahí pegado al libro y esa experiencia del libro que te atrapa, que yo lo he vivido muchísimas veces como lectora. Me encanta replicarlo en mis libros y quiero que mis lectoras y lectores lo vivan. Así que por eso trabajo mucho en eso, para que el libro sea así muy atrapante, muy thriller, mucho suspenso, incógnitas, sí. Golpes de escena. Me encanta. Siempre un personaje que no sabes quién es. Claro, siempre personaje, siempre. El misterio. De hecho, en el Cuarto Arcano estaba este famoso sicario, la cobra. Sí. Ahora acá también. Hay uno de esos sí, que están detrás, sí, exacto. Sí. Sobre eso te quería preguntar. El sobrenombre que tienen es una pista, ¿verdad? El sobrenombre de Castor y Pollux, vinculado a la mitología griega. Sí, podría tomarse como una pista. Bien. Sí, exactamente. También, además me vino este dato de la mitología griega, hablas mucho de artes en estos libros. Sí, porque es una consecuencia de la actividad de los banqueros, Claudia. Ellos saben que invertir en arte es muy redituable. No sé si son amantes del arte. De hecho, al padre de Manon de Percy, un filisteo, no sabe nada de arte. Ellos lo ven como una gran fuente de dinero, de inversión. Algo que compras hoy, quizá de un artista no muy conocido, y ellos saben, olfatean, tienen asesores, tienen muchísimos asesores en materia de arte. De hecho, uno de los personajes acá, Tommaso Aldobrandini, Massino, que además fue el tutor de Manon, él sabe muchísimo de arte, los asesora y ellos saben qué compran. Así que no podía, si quería hacer una historia verosímil de banqueros, no poner el tema del arte. Va conjuntamente, los dos van juntas. De hecho, si vas a ciertas entidades bancarias, siempre vas a ver que tienen cuadros colgados y destacan, le dan mucha importancia. Sí, y hacen muchos vernizajes. Sí, es así. Muchas muestras. Muchas veces hacen mecenazgo también. Muchas veces, porque les interesa, le ven a cierto artista mucho potencial y quieren que lo desarrolle. Así que sí. Lo que pasa es que con un banquero nunca sabes si tiene puesto el corazón o la mente. Sí. Creo que la más de las veces la mente. Pero bueno, vamos a ver. A Manon lo que le enseñan es que tiene que ser práctica y tener sangre fría. Sí, pero Manon no puede. De hecho, ella se lo pregunta. Si la actividad de banquera va de acuerdo con ese lema de su familia, no quieras nada vil. Ellos se lo preguntan muchas veces. Porque es una actividad durísima. Tiene un estilo de liderazgo muy noble, pero a veces cuando tiene que tomar ciertas decisiones, las toma. Sí, las toma porque ella sabe que tiene que sobre todo proteger la Casa Neville, porque junto con la Casa Neville protege a los ahorristas. Eso lo tiene muy en claro. Una corrida bancaria, sobre todo de un banco como de la magnitud, de la relevancia de la Casa Neville, te podía destruir la economía, seguro. Hoy, por ejemplo, hay bancos como el Credit Suisse, que tuvo el problema terrible el año pasado
que le dicen en inglés too big to fail, demasiado grande para quebrar, porque te puede destrozar la economía. Países enteros, arrastrarse, entonces lo salvan. Sí, por supuesto que finalmente los contribuyentes terminan poniendo la plata para que se pueda salvar, pero bueno, ella sabía, era muy consciente, Manon, del barco que ella estaba piloteando. Ella sabía que ella tenía la responsabilidad de vidas. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Acordate de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, sí. Cuando fue la debacle del 29, 30. ¿Cuánta gente se tiró por la ventana? O sea, provoca mucha desazón, mucha muerte. Entonces ella era muy, muy consciente. Si ella tenía que ser fría y dura, lo era. Sí. Si no, no puede ser banquero. Bien. Hay una cosa también en los libros que aprendes un montón de costumbres y de historia. Y de aventura y de navegación. Sos muy detallista en cuestiones de navegación, en cuestiones de las postas de información, que es algo que un poco... Me parece tan importante, Claudia, que sepamos cómo vivían antes, porque nosotros, ¿qué sabemos del siglo XIX? ¿Qué nos enseñan en la escuela? Poco y nada. Y no sabemos ni desde cosas muy banales, cómo vestían y cómo comían, y qué comían, y a qué horas comían, y de qué modo, hasta cosas más importantes como cómo eran los sistemas de comunicación, cómo viajaban de un lado para otro. Había que subirse a un barco en aquella época, sufrir el mal de mar, estos barcos que recorrían en 3 meses lo que otros hacían en 6, los famosos clippers, que tenían un diseño especial para poder, no paraban, no tocaban nunca un puerto hasta que llegaban a Cantón en China. Entonces, ¿cómo administraban el agua? Imagínate, los alimentos, eran muy conscientes de que la alimentación estaba relacionada con el escorbuto, no entendían bien qué era lo que causaba esto, pero se daban cuenta que si no te alimentaban con ciertas cosas, terminabas muriendo. Más, decían los marineros, más se cobró el mar por el escorbuto que por los naufragios y otras pestes. Pero entonces, todo eso me encanta, porque cuando yo lo empiezo a descubrir, que además a mí me gusta hacer a crearte un cosmos bien sostenido y verosímil y contundente, y yo tengo que entrar y ver todo eso. En detalle, claro. Ver, por ejemplo, que las mujeres para hacer esos viajes tenían que llevar muchísima ropa interior porque no tenían posibilidad de lavarla. A lo mejor tenían 1, 2, 3 vestidos, batas de cotilla, pero todo lo que era ropa interior tenían que llevar mucha. ¿Por qué? Porque no había... Después si llovía... Tenían que cuidar el agua, claro. Por supuesto. Si llovía, bendición, porque ponían los baldes y a lo mejor ese día se podían lavar el pelo, bañarse. Todas esas cosas me encantan compartirlas con las chicas porque hace la vida cotidiana de nuestros antepasados, cómo vivían. Y también abren ventanitas de interés, ¿no? Sí. Porque uno, algo por el arte te puede dar curiosidad de buscar otra cosa, o por la navegación. A mí me interesó ver cómo era un clipper, fijarme cómo es un clipper y el que vino a Mar del Plata la otra vez era un clipper. Mira, ese tipo de cosas que te abren la curiosidad, te expanden la mente. Sí, los libros que... Bueno, yo estoy todo el día leyendo libros que me expanden. Estoy todo el día haciendo investigaciones a partir del libro, profundizando. Creo que ese es el verbo, profundizar. Y eso es muy lindo, no quedarnos en la superficie. Y si un tema nos interesa, porque a lo mejor este tema no te puede interesar, pero si un tema te interesa, ir a profundizar. Vivimos en una época de mucha superficialidad, mucha banalidad, y el hecho que me digas, me encantó este tema y quise ir y buscar y interesarme más, bueno, eso es un gran piropo para mí. Sí, pasa con otras historias, porque en realidad a veces vos decís, escribís una historia de amor, pero una historia de amor no es una historia de amor sola, son historias de vida también, y de conflictos, y siempre te interesan muchos conflictos humanos reales que han en una determinada época que han golpeado muchísimos y que tienen coletazos hasta hoy. A mí, el caso de la Diana, por ejemplo, es uno que es un tema. El caso de la Diana fue terrible. Que me parece que sí, hay mucha gente que no lo conoce y que todavía tiene consecuencias. Y fíjate, nosotras éramos adolescentes cuando ocurrió lo de la guerra de Bosnia, que fue entre 1992 y 1995. Y sí, veíamos, te acordás, en el noticiero el asedio de Sarajevo, pero mucho más de eso no sabíamos. Cuando yo me puse a investigar para hacer la continuación de Caballo de Fuego y escribir la historia de la Diana, que es un personaje secundario de Caballo, me deprimí. O sea, en un momento tuve que dejarlo, empecé a escribir un cuento que después se transformó en un libro, que es La tía Cosima, pero
que yo digo, la tía Cosima me sanó a mí, porque cuando yo hago la investigación para esa historia, yo me deprimí, no podía creer no podía creer que el ser humano fuese capaz de atrocidades tan grandes. Me noqueó. Después, bueno, escribí este cuento, como que me lavé un poco, confié en la vida y volví, retomé, terminé la investigación y me puse a escribir. Pero sí, es cierto, es una historia terrible y una historia de amor. Me encanta cómo el amor siempre nos rescata. Creo que es la única fuerza. Hay dos fuerzas potentes en el universo. Una es el amor y otra es el miedo. Pero creo que el amor es más potente. Y en ese sentido, ¿qué te pasa ahora cuando leemos todas las noticias, todo lo que pasa en Gaza, que también es un tema que te ocupó muchísimo? Y sí, toda la investigación de Gaza, que fue después de la de Congo, porque primero Caballo de París, Congo, Gaza, ya venía con la investigación de Congo, que está terrible. Son estos territorios, Claudia, que hace 70 años, 60 años que están en guerra. No conocen otra cosa esta pobre gente. Es un horror. Y cómo se ataca a la mujer, sobre todo. Sí. Que no se la mata, se la mutila, se la viola, para romper el tejido social. Porque los que saben de guerra saben que la mujer es la que sostiene el tejido social. Cuando ahora leo de lo de Gaza, es un dolor que siento porque no cambió nada. Yo hago esta investigación, empecé a hacer la investigación para Gaza en el 2009 aproximadamente, o sea, hace muchos años ya, que ya el conflicto venía desde el 48, desde la creación de Israel, y ya tenía un montón de años, y no cambió nada. Bueno, ahora hay un gran vuelco, ahora no sé qué va a pasar con Gaza, no sé porque esta vez sí que fue fuerte. El conflicto tomó una dimensión. Habrá que la época, ¿no? La inmediatez tiene una diferencia en eso. Sí, pero también el nivel de destrucción. Sí. Israel no había entrado tanto y destruido tanto. Creo que cuando termine va a haber un cambio grande. Pero bueno, solamente nosotras que no sabemos mucho más de lo que leemos en los diarios y qué sé yo, vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrolla esto. A mí me parte el alma como ser humano ver todo ese dolor de ambos pueblos. Son víctimas los dos pueblos. Y los titiriteros de atrás manejando todo. Bien. Que no son los que pelean la guerra. No, y que se sirven de la gente de todos lados, ¿no? De todas las geografías. Y se sirven de nosotros. Sí. Yo le digo, cuando mis lectoras me escriben, me dicen, ay, Flor, ¿viste lo de Gaza? Yo le digo, no tomen parte por nadie. Tanto los israelíes como los palestinos están sufriendo horrores. No tomemos parte, no nos peleemos entre nosotros, es lo que quieren los que manejan el mundo, el 1% que es dueño del 90%. Es lo que quieren. No hay que tomar parte, hay que rezar por los dos pueblos para que se tengan paz y punto. No hay nada más que hacer. Y si uno está dentro de una ONG y puede ir a ayudar, esa gente maravillosa que va a curar, a cuidar, como Matilde en Caballo de Fuego, pertenecía a una ONG, buenísimo. Pero si no, mucho amor y mucho rezo al Dios que quieras, a lo que quieras, o a simplemente levanta la vista al cielo y pedir misericordia por esos dos pueblos que no conocen la paz, ninguno de los dos. Florencia, adelantaste algo que estás investigando más, profundizando con el tema del opio. La próxima historia va a tener, o sea, ¿ya estás pensando en una? Siempre estoy pensando. Siempre estás pensando. Sí, yo nunca paro. Sí, la guerra del opio quedó ahí, como te digo, en esta trilogía de la Casa Neville no la trato. Y yo nunca sé, Claudia. No. Quedó ahí, investigué muchísimo, leí mucho sobre la guerra misma, que fueron dos momentos muy, muy cercanos uno del otro. Pero no sé. Son esas ventanitas que se te quedan ahí abiertas. Uh-huh. Ahora estoy investigando otro tema, no voy a adelantar mucho porque si no después las lectoras me dicen, ¿y Flor, cuándo va? Viste que el pez por la boca muere. Entonces no voy a adelantar mucho, pero nada, mejor. Pero lo de la guerra del opio quedó ahí y yo nunca sé cuándo eso puede dar frutos. Bien. Pero ya lo tenés. Sí, fue un tema que me impactó mucho. Sabemos que en octubre va a terminar esta trilogía. Mira, yo originalmente había dicho octubre, era mi idea que saliera para el mes de la madre, de las chicas siempre me lo piden en octubre, pero la editorial está viendo de publicarlo un poquito más adelante. Sí, en este año. Bien. No sé si noviembre, diciembre, pero sí dentro de este año. ¿Y el subtítulo te dejan adelantarlo? No, nada. La Casa Neville, punto. Bien. 3.
Tal cual. No me dejan decir nada. Y yo, como les digo a las chicas cuando me escriben enojadas, porque ¿cómo era octubre? Y yo les explico todas estas cuestiones comerciales. Digo, yo lo publicaría mañana. A ver, ¿quién más que yo quiere que lo lean? Estoy desesperada porque lean la tercera parte. Además, porque como lectora sé el nivel de ansiedad con el que te quedas después de terminar esta segunda parte, sobre todo. Sobre todo. Que es muy bueno, hay una frase que vos ponés, creo que al principio, que es que cuando crees que todo terminó es cuando empieza, que o sea, ahí te da la esperanza y ya estás. Exacto, marcando. Es el epígrafe de la novela, exactamente. Y es así. Porque cuando Manon piensa que se acabó todo, todavía falta una parte, la última. La más larga y la más, te diría, thriller, con más suspenso, con más más muertes. Más muertes, sí. Esta historia es muy ¿cómo te diría? De mucha muerte, pero también de mucha transformación, sí. ¿No? Es muy plutoniano, decimos nosotros en términos astrológicos, de cosas de Plutón, de Hades, ¿no? De la muerte que da la vida. Sí, del ave fénix. Exacto. Entonces es una historia con mucha muerte, pero también con mucha transformación. Exacto. Bien. Florencia, te agradezco muchísimo todo este tiempo, Claudia, por contarnos, por llevarnos también al interior a cómo creas vos estos personajes y estos mundos. Gracias por haber venido. Y bueno, te esperamos de nuevo en Mar del Plata. Ay, sí. Me encantaría venir de vacaciones acá. Me encantaría porque realmente es una de las ciudades más lindas que yo conozco. En serio. Muy linda. Gracias. Gracias a vos.